Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Gemma Moure, Mrs. White Project. En 2019 sufrí un accidente cerebrovascular o ictus que paralizó totalmente el lado izquierdo de mi cuerpo. En los podcasts de Mrs. White compartiré mis experiencias y vivencias con las personas que han estado junto a mí en este camino. Te invito a seguir mi contenido a través de mis podcasts, mi web e Instagram. En la comunidad de Mrs. White podemos ayudarte a hacer que tu rehabilitación sea posible. Haz que cada día cuente en tu rehabilitación. Estaré aquí para ayudarte. Buenos días, os hablo desde el canal de Mrs. White Project. Hoy tenemos una entrevista realmente muy especial. Se trata de Mireia Salas, superviviente de 3 ictus y además madre de 3 hijos y neuropsicóloga. Mireia y yo nos conocimos en el colegio Maristas Vaidemia, donde sus hijos y los míos estudiaban. Después del accidente cerebrovascular, me encontré con Mireia con una serie de pruebas que nos hacían hacer en la Generalitat de Cataluña y además ella se encargó de mi rehabilitación cognitiva con la empresa Goodman. Dicho esto, pasamos a la entrevista. Veréis cómo se está rehabilitando Mireia y todo lo que está aprendiendo. Bueno, Mireia, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Mrs. White Project. Hola Mireia, ¿cómo estás? Molt bé, Gemma, molt bé. Me gustaría que explicaras a la gente que nos está oyendo cómo fue tu proceso y qué es lo que te pasó. Bueno, yo tuve un ictus hemorrágico, era el tercero esta última vez, que me afectó a toda la parte del lenguaje, de la lectura, la escritura, el cálculo y a nivel visual. Empecé con una diplopia y posteriormente, bueno, cuando ya pude más o menos normalizar la diplopia, pues estuvimos trabajando porque me ha quedado como secuela una hemianopsia derecha completa. Ajá, Con lo cual toda la parte derecha pues no la veo. no lo es. ¿Y cómo lo has estado viviendo todo este proceso tú desde que empezó el proceso, digamos? ¿Qué has notado en tu cuerpo? ¿Qué has notado en tu vida? Todos los cambios que se ha producido en tu trabajo, todo este proceso. Bueno, la verdad es que es un antes y un después. La Sí. vida cambia al 100%. Tú llevabas un ritmo, una vida pues más o menos autónoma o completamente autónoma para todo, para trabajar, para tu casa, para absolutamente todo y de repente te encuentras con que necesitas ayuda pues para todo otra vez. Para todo, para todo. Bueno, todo el mundo te tiene que ayudar a muchísimas cosas. Tienes que dejar de trabajar. No eres. Yo sigo pensando todavía que no eres apta para llevar un trabajo como el que estabas llevando hasta Sí. el momento. Y esto evidentemente pues te cambia a nivel de tu día a día y te cambia a nivel emocional sobre todo. Sí. Y a nivel Por- físico, Mireia, A nivel físico yo realmente no tuve ningún problema a nivel de movilidad, que ya ajá, es una gran cosa, mucho. porque, porque las cosas cambian y las cosas realmente empeoran cuando además necesitas, bueno, tienes un problema de Bueno, movilidad. Yo claro, gracias a Dios, pues no tuve ningún problema a nivel de movilidad. Pero eso es bueno, importante, la verdad, porque por ejemplo, en una hemiplegia como es una parón de todo tu lado, de uno de los lados, claro. es durísimo el proceso. Evidentemente, esto que he dicho yo, necesitas ayuda
para muchas cosas. Bueno, pues con una hemiplegia evidentemente necesitas muchísima más ayuda que si esta parte no te ha afectado. Bueno, yo tuve la suerte de que el cerebro al final tiene una afectación en algunas zonas o en alguna zona, y la zona que a mí me tocó, que es la parte parieto-occipital, no cogió la movilidad, no cogió La el movilidad, trozo sí. que llega Porque esto, a afectar a la movilidad. ¿cómo funciona? ¿Va con áreas? O sea, el área de la Sí, movilidad, por ejemplo, ¿funciona sí, así? sí, nosotros tenemos en el cerebro cuatro lóbulos. Eh, Evidentemente, la parte exterior del cerebro, lo que es la corteza cerebral, nos ayuda a gestionar toda la parte más cognitiva, pues Vale, memoria, lenguaje, todo lo que es más de aprendizajes, lo aprendizaje, que sí. es velocidad de procesamiento también ya nos afecta también un poquito más a la parte interna, o sea, la parte de la corteza cerebral es esto, y luego está la parte interna del cerebro, que junto con el lóbulo, con el lóbulo frontal nos ayuda a movilizar. Ah, Entonces, todas las áreas motoras del sí, cerebro que están pues, en una zona diferente a la que yo he tenido, son las que nos afectan a nivel de movilidad, ajá, ajá. ¿vale? Entonces, claro, es depende de dónde tengas el sangrado, dónde tengas el, El cuando derrame o el tenemos un ictus, ACV, sí, cuando tenemos un ictus hay dos tipos de ictus diferentes. sí, Uno que es el hemorrágico, que es el que yo he tenido, que se rompe una arteria, una vena, y es cuando ese sangrado que provoca esa ruptura sí, es la que nos hace que tengamos esa afectación a nivel pues de todo el cerebro, toda la zona que se haya dañado, se haya sí, lesionado. sí. Cuando el ictus es isquémico, ya no hay un sangrado como tal. Lo que pasa es que hay una parte del cerebro que tiene un trombo que no deja pasar la sangre, y es una zona que no le llega a las neuronas, no les llega, no les llega Información. sangre, no les llega información, y esa pérdida perdonar, que Sí, no me sale. Esa pérdida de riego sanguíneo sí, es la que hace que hayan neuronas que no reciban esa información, no reciban sí. esa sangre, y cuando pasa esto, en principio hay una muerte neuronal que, bueno, provoca que esa área que hasta en ese momento tenía la capacidad de procesar la información, de poder movilizar, etcétera, pues pierda esa habilidad. Entonces, la cuestión es, bueno, pues empezar a ver cuáles de las que quedan que no están lesionadas pueden Trabajar suplir, y pueden empezar. suplir esa función. Bueno, Mireia, ¿y tú cómo has vivido toda la parte emocional? Pues a ver, mira, yo el hecho de haber tenido antes dos ictus también hemorrágicos, igual en la misma zona y tal, tampoco me ayudó demasiado a, a intentar entender que esta vez no había sido eh, que no iba a ser tan fácil la recuperación. Claro, Entonces era como que esperaba que pasase más o menos lo mismo que las otras veces, que más o menos a los 3, 4 meses, pues pude empezar a rehacer mi vida más o menos de la misma manera que la llevaba, con el ritmo un poquito más frenado, porque yo he sí, sido siempre una persona mega hiperactiva, muy que activa. ha llevado 50.000 cosas para adelante, y esto además pues cuesta un poco más el decir hago el parón, porque claro, Claro, una cosa es parar un ritmo de vida más o menos tranquilo, y la otra es parar pues 3 trabajos diferentes, 3 hijos y todo lo que implica pues la casa, las compras, todo. Entonces, yo esta vez pensaba que esto iba a pasar igual y que iba a tirar para adelante y que volvería a mi vida pues como antes. sí, Eh, Ahí es donde me tocó
Donde emocionalmente, caes, bueno, pero es lo sí, lógico, ¿no? Que caes donde un pegas poco. venga, despierta que esto no es así Sí, y ahora tienes que empezar a pensar de otra manera y gestionar esto de una manera diferente porque si no te vas a hundir claro, emocionalmente. claro, claro. Entonces, claro, yo todavía, ahora justamente a final de este mes, hace un año que tuve el tercero y todavía no estoy trabajando. Y fíjate que digo, todavía no estoy trabajando, no puedo conducir y también podría decir todavía, aunque va a ser más difícil. Y es como que he hecho un parón, como que no quiero ver, aunque lo vea, Sí, porque soy consciente, sí, no quiero ver que ya no voy a volver. Me duele cuando voy al médico, por ejemplo, al neurólogo, y sí. me dijo el último día no vas a poder volver a conducir. Bueno, pero eso ya Le sabemos pedí, que no. sí, sí, le pedí que, por favor, que no lo dijese así Exacto. tan rápido que esto dolía, que necesitaba que me diese un tiempo para, bueno, Para pues para, recuperarse. Para eso estamos sí, en una rehabilitación. exacto, y para, como un poco para hacer el duelo, ¿no? Que dices, Exacto, exacto. necesito mi tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que a nivel de rehabilitación optométrica Sí, he mejorado muchísimo y esto lo decimos, bueno, hay muchas veces que se dice que cuando se tiene a nivel médico, cuando sí, tú tienes un problema, sobre todo cuando bueno, pues cuando es un ictus muchas veces lo que hace es que se ve pues la imagen, la neuroimagen es lo que les dice a los profesionales pues qué es lo que tienes, cómo va a ir y esto es una de las cosas que yo creo que muchos de los médicos hoy en día, o muchos no, o algunos de los médicos hoy en algunos día, sí. sobre todo los jóvenes, no acaban de quitar esa imagen de su vista y Sí, mirar solo el paciente, el sí. cómo ha ido ese paciente. Porque hay veces que, claro, una cosa, por ejemplo, conmigo a nivel visual, claro, si tú ves el campo visual que yo tengo, tú ves una parte negra. Es una, O sea, esta todo es, el ojo es derecho está reducido negro, casi a todo la el mitad, ojo sí. izquierdo, hay toda la parte derecha de los dos, de ambos ojos está negra. Entonces, claro, si tú ves esa imagen, no voy a poder conducir. Claro. Pero con toda la rehabilitación que he hecho, sí que es verdad que yo, a ver, cuando me pongo así, yo no veo una imagen nítida, pero sí Sí. que es verdad que veo una imagen. Bueno, pero es que la Veo que algo se rehabilitación, mueve. claro, claro, es que ¿Vale? la rehabilitación Entonces, visual estamos muy, muy atrasados en déjame, muchas cosas, lo que hablábamos el otro día, Mireia. Entonces, sí, 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 tal ¿quién cual. te puede decir lo que puedes y lo que Claro, no puedes hacer y claro. llegar? Entonces, estas cosas son las que, bueno, a mí todavía me están como, esperaos un poco, no me digáis que no. Cuando se habla de voy a poder volver a trabajar, claro, me dicen, tu profesión no es una profesión fácil. Evidentemente tengo unas dificultades que son para mi Añadidas, sí. profesión Sí, pues son importantes, pero es aquello de me cuesta todavía. Y entonces a nivel emocional es como que tengo mi vida en pausa y no empiezo a hacer ningún proyecto ni a hacer nada, porque es como si no tuviese todavía el duelo este sí, se tiene que consumado. pasar, se tiene que pasar Sí, y además no sabes cuándo llega, no sabes el proceso es que no sabes, o sea, solo lo ahí sabes está. tú. Es lo que hablamos siempre, ni un médico ni nadie, lo sabes Nadie. tú. Sí, sí. Además, yo muchas veces, cuando la gente habla contigo y te dice qué, cómo estás y tal, a mí lo que más me angustia ahora Sí, es el no saber qué va bueno, a pasar con mi vida. la incertidumbre La es incertidumbre es durísima, lo peor. durísima. Es lo peor, porque si al final es esto, si te cortan una pierna, pues ya sabes que esa pierna no la vas a recuperar. Exacto, exacto. Pero con esto es aquello de estoy mejorando, pero esto va a quedar como para que yo esté como antes o Bueno. muy parecida antes o, ¿vale? Sí. Esto es lo que Yo lo único que puedo decirte, Mireia, no sé, dentro de todo lo que me ha ocurrido, es cierto que mi derrame es muy grande
Sí, Son 55 centímetros cúbicos y es verdad que hay tipos y tipos y también debe haber tipos de sangrado porque es sí, verdad, yo diferentes. sé dónde estaba y dónde estaba, te os aseguro que no podía hacer prácticamente nada, podía hablar, pero poco más y hablaba Ujú. como podía. Y con muchas dificultades que yo te Exacto, con oí. muchas, muchas dificultades. Entonces, lo que sí puedo deciros es que el proceso se va superando si hay esa energía suficiente y esas ganas y esa motivación. Absolutamente. Y en, es- Absolutamente. y en esa motivación nadie puede decirte nada más. O sea, solo los médicos solo pueden, creo, que deberían decir la verdad, pero la verdad con la esperanza de que no sabes lo que puede pasar. Y eso no puede doler tanto, no pueden hacer tanto daño en esto porque te hunde. Claro, Es igual es que lo que las que somos unas luchadoras, sacamos esa energía del mundo o de de donde lo que sea, haga falta. de donde Pero hay sea. gente que no es Mm. capaz. No, hay gente que este comentario que a mí me hace el médico y que yo le digo, espérate, no lo des por zanjado y tal, porque tengo ganas de luchar, tengo ganas de seguir para adelante, creo que puede haber cosas que mejoren y creo que no se ha acabado todo. Hay mucha gente que este comentario es el que finaliza su periodo de esfuerzo. Es Esfuerzo. como, uff, ahí me quedo, ya Sí, sé que esto va a ser para toda la vida claro, claro. y hacen la pelota y ya no hay manera. Ya te Entonces, quedas yo ahí, creo que, yo creo que anclado. es lo peor que se puede hacer. O sea, la esperanza nunca se pierde. Yo creo que por muy poco que sea la mejora que hagas, siempre va a haber una, Sí. siempre va a haber alguna cosa. Yo digo muchas veces que, y se lo digo a los pacientes, que no es solo lo que tu cerebro pueda llegar a, a conseguir, sino lo que pueda llegar a compensar. Ajá. Es diferente, o sea, una cosa es lo que tú al final puedas hacer y la otra es las estrategias compensatorias que tengas para hacer tu día a día. Entonces, yo creo que siempre podemos ganar y esto es una de las cosas que si tienes ganas, evidentemente lo llevas de una manera y si no es que no tengas ganas, si te has hundido emocionalmente, Claro, la si tienes ganas depresión, es que era la palabra imposible. que usaba antes, la depresión es lo que yo no había nunca sufrido, una depresión, y realmente cuando se sufre no eres capaz de nada, pero no entiendes el por qué. No, es que estás como en un bucle, estás en un bucle que no te deja avanzar. Y No, eso yo lo llevaba fatal porque no lo había tenido nunca y entonces tienes que reconocerlo claro. previamente a lo que te está pasando. Y la verdad es que a mí me costó 2 años muy fuertes, muy Bueno, duros. de hecho, siempre que hay un ictus, en principio tendría que haber los médicos bueno, lo que miran es que estés bien emocionalmente, te dan un antidepresivo y poca cosa más. Y yo creo que ahí hay un problema que tenemos, por lo menos en los que yo he visto, que no en todos los sitios encontramos pues un psicólogo que haga terapia y que no sea solo la medicación. Porque la Exacto. medicación es verdad que te ayuda, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, sí que estoy tomando un antidepresivo ahora y sí que es verdad que las ganas que tenía antes de llorar todo el día por cualquier cosa que se me dijese, no hacía falta que fuese algo muy, Vale. muy importante, pero Sí, es igual, estaba como muy susceptible, muy, sí, 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 bueno, pues sí, eso, muy llorona. irascible, todo, te salen todas Sí, las emociones, ¿no? exacto. Yo no he tomado nada, pero igual lo hubiera tenido que haber hecho porque soy así, pero sí es verdad que las emociones me han desbordado en situaciones Vale. que no los controlaba y no sabía qué tenía que hacer. Vale, pues yo, mira, es una de las cosas que aconsejo, o sea, muchas veces la medicación em, para este estado de ánimo es una medicación que cuesta mucho de tomar, bueno, pues porque no te tiene fama de, Sí. bueno, yo ya Sí, sí, puedo sí, o sí. esto. De que te engancha, etcétera, porque hay muchas Exacto. personas Muchísimas con cosas que no miedo. son reales y que dices, al final esto lo tengo que superar yo, es como que te haces la fuerte, te haces la... Sí, Y yo esta vez, porque las otras dos tampoco quise, también me la propusieron y tampoco quise, y esta vez he dicho, me voy a dejar llevar porque realmente es eso, no necesito sufrir más de lo que ya más, estoy exacto. sufriendo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es lo que te digo, ¿eh? No me ha quitado el problema, Ujú. porque el problema lo tengo.
claro. El gestionar, el saber decir quiero tirar para adelante como sea, Sí. voy a moverme y todo esto, Pero eso es eso es la una misma cosa que tengo vida, que hacer yo. claro, 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 es es una la cosa que misma tengo que hacer vida, yo. claro. Pero sí que es verdad que eso que tú que decías, que entras en bucle, no te das cuenta y no ¿No te tienes das ganas de cuenta? nada más que dar la vuelta a lo mismo, es lo que te ayuda la medicación Ajá. a, a tener, A ¿no? no A estar aquí decir, anclada, 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 que exacto, es lo que yo me he exacto. encontrado en estos 2 años que no sabía cómo salir. Porque claro, te van ocurriendo otras cosas que tampoco no las puedes Claro, gestionar. Porque claro, no, no. mi hijo pequeño, son muchas cosas que entonces se te acumulan y no sabes Claro, gestionarlas. que no es solo el ictus, es la vida, que Exacto, entonces a todos. entonces te hace como, yo siempre digo, es como si estuvieras dentro pues eso, un bucle temporal que no te deja y yo he estado pues en ese tiempo que no podía avanzar. Ujú. Ok, Mireia, ¿cómo trabajas tú las áreas cerebrales afectadas, digamos? ¿Cómo ha sido tu recuperación en esas áreas? Yo he hecho diferentes tipos de rehabilitación. A nivel visual, he hecho terapia Sí. visual. Mm. Ahora hace nada me dieron el alta, pero sigo haciéndolo en casa, con ejercicios a nivel visual que me han ayudado, pues bueno, de tener una diplopia que veía doble Doble, continuamente, es muy no duro era capaz eso. de visualizar una cosa sola. Me pusieron en el hospital un parche para Ah, que así es, no sabía. controlase. Sí, en los hospitales Para trabajar tu no, ojo, no es ¿no? para trabajar. Te lo ponen porque molesta mucho ver doble. Ah, vale, vale. Entonces, eh, también lo comentábamos el otro día, cuando tú tienes una diplopia, tu ojo está bien. Sí, Es el cerebro el que está sí, procesando la información está diferente. mal, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a tu cerebro, que está viendo por dos zonas diferentes, o sea, por dos ojos diferentes, le tapas uno, pues lo que haces es juntar la información en un solo ojo, con lo cual dejas de ver doble y ves una cosa sola. Pero no, esto, si te vas a un optometrista y le dices que te explique qué estás haciendo con el ojo tapado, te Sí. dice que te lo destapes porque tu cerebro necesita hacer la gestión de Claro, si no, poder no trabaja. trabajar esa que se junten las Claro, dos vías visuales en una sola, porque si no, claro, no lo estás trabajando. claro. Pero estamos muy atrasados a nivel optométrico en los hospitales y primero no entran por la seguridad social estos profesionales y segundo hay muchos profesionales que ni siquiera saben que hay esta opción a la hora de tener un problema a nivel visual. Entonces, bueno, Es es verdad, como que no se hace. Entonces, esa rehabilitación a mí me ayudó primero a hacer a juntar las dos imágenes pues relativamente rápido, porque más o menos en 2 meses o así ya no necesitaba, o sea, podía ir por la vida sin ver sí, dos cosas. sí. Sí que ¿Tardó uno de los mucho, ojos, sobre todo Mireia, el derecho, que estuviste meses o...? la diplopia, Sí, el ver doble, dos sí. meses o así, Ah, está bien. Ujú. 2 meses y medio o así más o Sí, menos. En el hospital siempre. sí. Estuve un mes en el hospital y después del hospital, pues eso, 1 mes y medio o así más o menos. Ujú. Sí que es verdad que el ojo se me iba de vez en cuando y Sí, esto lo sí, a mí notaba, eso también me pasa, o me ha pasado, sí. pero ya después mejor. Eh, Luego a nivel cognitivo he estado haciendo rehabilitación por medio de un programa de ordenador. Sí, Eh, Previamente empecé a hacer logopedia sí, para poder empezar a hablar, sí. para poder empezar a leer y escribir, porque al principio yo empecé que no sabía ni el abecedario, Nada, para no, que igual, te como hagas una yo. idea. Nada, sí, sí. ¿Vale? Entonces, si no sabes hablar, no sabes cuáles son las letras que forman una palabra, pues es como que no se puede hacer ningún programa Sí, informático, sí. evidentemente.
Entonces empecé con la logopedia y cuando ya más o menos pude, Sí, entonces sí que empecé con un programa informático para hacer un poco rehabilitación que se llama cognitiva, que cognitiva. ahí sí que hablamos de memoria, de lenguaje, de Sí, atención, sí. de funciones ejecutivas, etcétera. Sí, la rehabilitación cognitiva es muy importante. La verdad es que es lo que yo siempre digo, que la rehabilitación cognitiva a mí ha habido un antes y un después, pero no solo a nivel de todo lo que me ha ocurrido. O sea, yo siempre lo recomiendo para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de edad. O sea, es fantástico el poder empezar a trabajar tus áreas que tú antes no trabajabas. Ya no hablo de antes y después de lo que nos ha pasado, ¿no? Ujú, Sino, ujú. sino simplemente las que no trabajabas. Y Sí, sí, sí. entonces es muy agradable ver cómo tus áreas empiezan a trabajar, empiezas a mejorar. Yo con Mireia empecé a trabajar en Goodman. Todo lo que me pasaba no podía, no, o sea, no pescaba absolutamente nada, ni de palabras ni de nada, pero da igual, yo iba tirando y es verdad que poco a poco pues puedo hacer prácticamente todo a nivel cognitivo. El cálculo, por ejemplo, me cuesta más, pero es A mí que ya también. me costaba más antes, con lo cual no es algo, algo A mí no diferente. me afecte demasiado. Exacto. Y entonces todo lo demás es muy agradable ver cómo tu cerebro trabaja y va mejorando. Y eso ocurre a cualquier edad. O sea, que ya hay, ¿no? No, Mireia. pero precisamente cuando tienes un ictus, que hay muchas zonas del cerebro que se han lesionado y no pueden volver a hacer la función que ya tenían previamente, Exacto. tenemos que intentar, pues eso, buscar otras que suplan. Entonces, haciendo la rehabilitación cognitiva, lo que haces es trabajar todas las áreas del cerebro, Sí, todas. sí, Entonces, las que no hacían una función determinada, intentan, pues, bueno, suplir. Y de esa manera acabas haciendo. Yo recuerdo que cuando empezaba era todo súper costoso. O sea, sí, cualquiera de las actividades que me ponían, primero porque sí que es verdad que todos los que tenemos ictus, nuestra velocidad de procesamiento va más lenta, o sea, todo cuesta más porque es como que necesitamos que nuestro cerebro nos dé un poquito más de tiempo para cualquier cosa, ¿eh? Para, sí, da sí, igual la función cognitiva. Pero sí, sí que es verdad que se van activando esas neuronas que no habían tenido la necesidad de actuar porque había otras que hacían su función sí. y ahora sí que tienen la necesidad de actuar porque necesitan que se empiecen a hacer esas cosas que hasta en este momento no se podían. Exacto, exacto, Mireia. Por eso es la neuroplasticidad y es una de las preguntas que te quería hacer para que tú nos expliques exactamente qué es la neuroplasticidad. Bueno, pues la neuroplasticidad es la capacidad que tenemos los humanos desde bien pequeñitos hasta, mira, yo te diría hasta que incluso gente con problemas, con enfermedades neurodegenerativas, o sea, por ejemplo, una demencia, un Alzheimer, tiene un cerebro plástico hasta en las primeras etapas de su enfermedad. Ya después no, porque ya no hay neuronas para que empiecen a funcionar, pero sí que durante toda nuestra vida. Y es la capacidad que tenemos de lo que estábamos diciendo, de intentar que haya zonas del cerebro que suplan o que ayuden a otras que Sí, en un momento determinado no están sí. actuando, no están funcionando de una manera pues lo Óptima, suficientemente sí, sí, hábil o óptima. sí, sí, Exacto. sí, eso está claro. Esto es fantástico. Esto cambia el mundo y la percepción de todo lo que nos ocurre a nivel cerebral, ¿no? Si todo lo podemos, o casi todo lo podemos volver a conseguir, ¿no? Mireia. Yo pienso que el cerebro es es, Un es órgano. muy Sí. es un órgano que está muy poco aprovechado. Exacto. Entonces, utilizamos tan poquito potencial de cerebro y hay tanto sin utilizar que realmente, claro, pensamos que solo podemos saber lo que ya sabemos Sí. cuando hay millones y millones de neuronas que no están haciendo Y la posibilidades, función claro, porque no, es lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Si hasta entonces no se ha necesitado, pues no se utiliza, ¿no? claro. Pues bueno, pues, vamos a utilizar todo lo que tenemos, Todo no lo que tenemos. que hasta ahora hemos utilizado. Bueno, Mireia, y entonces,
¿Qué te parece si hablamos un poquito de la afasia y los diferentes tipos de afasia? Vale, mira, tipos de afasia hay muchos, muchos. Sí, Lo más importante es decir que hay una afasia que em, está mm, conectada con la fascia con la área de Broca, sí, que es la que nos dificulta el lenguaje a nivel expresivo, sí, porque queremos hablar pero no podemos. sí, En este tipo de afasia pueden estar afectada tanto el lenguaje que hay un tipo de afasia que se llama afasia global, sí, que global, no podemos hablar para nada. O sea, para no, por nada. mucho que queramos, ni hablamos, ni escribimos, ni leemos, nada. O sea, no hay lenguaje. Sí, Queremos comunicarnos, sabemos lo que queremos decir, pero no podemos decirlo. mm, Hay otra área que es el área de Wernicke, la de Bernique. que también nos da afasia cuando está afectada. La diferencia es que en este caso nosotros podemos hablar, pero nuestro lenguaje está alterado. O sea, hablamos como si fuésemos de otra, Galaxia, hablando de otra de otra galaxia. galaxia o de otro planeta o de otra, ¿cómo se llama? O de otro país, Sí, porque decimos cosas, sí, escuchamos que las estamos diciendo, pero nosotros estamos diciendo, esto no es lo que yo quiero decir. sí, sí, sí. Intentamos decir y no somos capaces de producir un lenguaje que para nosotros sea el lógico o el Sí, que se espera. entendible, sí, sí, ¿Sí? sí, Entonces, supongo que la que yo he tenido ha sido una fascia motora, sí, que es de la que afecta al área de Broca. sí. Y actualmente, después de toda la rehabilitación que he hecho, que ya veis que hablo muchísimo más fluido que al Sí, principio, que muy era, bien, en muy pues poco bueno, tiempo, como podía. además, yo os lo puedo decir que ha sido increíble la recuperación que está haciendo Mireia. Sí. Realmente también he tenido muchísima suerte porque la rehabilitación mía es a diario, Sí, desde hace un año, sí, tengo logopeda a diario. a diario, esa también es la clave. Esto, esto es una suerte. Sí, Normalmente hacen 2 días a 3 a la semana y hacen media hora de logopeda, tres sí. cuartos como mucho. Yo estoy haciendo 1 hora cada día. Esto es increíble porque es muy importante porque además hay, hay ciertos ejercicios. Bueno, yo, por ejemplo, estaba en la Seguridad Social de Mataró y tuve la gran suerte. La primera persona que tuve me dijo que ya sabes leer. Y yo dije, o sea, si no cazo ¿Cómo? nada. Y me dijo, sí, sí, sí que sabes. Y yo pensé, madre mía, no voy bien con ella. No, Y luego la porque no segunda. sabemos. Increíble, o sea, con una empatía increíble conmigo y eso es lo que nos hace superar estas cosas, ¿no? La capacidad humana de empatizar, de conectar y esa conexión me hizo, no sé, el cerebro me dijo, claro que puedo, y con ella cada vez hacíamos ejercicios que con la creativa que soy yo y ella era, nos lo pasábamos pipa en grande y, y- y gracias a eso ya te digo, o sea, por ejemplo, el spelling para mí ha sido súper importante para y siempre pienso, ¿por qué se ha dejado de hacer eso en los colegios? Porque es increíble que puedas memorizar mientras estás estudiando, leyendo, hablando. Y dices, es increíble, ¿sabes? Por ejemplo, ¿eh? Ya, lo que pasa que es eso, que cada profesional tiene su manera de Sí, funcionar y además lo que tú decías que es súper importante, cada profesional tiene una empatía con el paciente, sí, sabe cómo tratar y esto es lo que hace. Yo también he tenido muchísima suerte, es verdad que es una compañera mía, es sí, verdad que yo al principio me mandaron directamente a Goodman para sí, hacer. eh, yo conozco a los de Goodman porque muchos de mis compañeros trabajan allí. sí, Eh, una de mis compañeras que fue con la que hablé cuando me pasó, me dijo, mire, ya aquí vamos a hacer 2 días, 3 cuartos de hora, 2 días a la semana, 3 cuartos de hora. Si tienes alguna cosa mejor,
no la dejes. Y Claro, claro, dije, evidentemente no sí, me voy a quedar solo con 2 días porque para mí era primordial el poder, pues eso, empezar a hablar como había hablado hasta el sí, momento. sí, 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 Entonces, sin esta secuelas. profesional con la que estoy ahora, que es la logopeda, que os he dicho que es compañera mía, es lo que tú decías, es un poco, es de aquellas personas que dices, cuando tú crees que no, ella te hace saber que sí. Ahí llega ella y eso es lo que se Ya está. necesitan. Si al final es humano, al final te das cuenta que es un problema humano, de emociones humanas. Absolutamente, Sí, sí. absolutamente. Entonces, cuando yo me hundía, ella me cogía de la mano y me decía, y tanto que puedes, tira para arriba que te toca tirar para arriba. O Claro, sea que claro. súper, Tipos de bueno, ejercicios es que un hay poco, 3 millones y que les puedes dar la vuelta, girar de cabeza, lo que haga falta para llegar a encontrar la a manera. donde quieres llegar. Sí, 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 sí. Además, cuando hay muchísimas cosas que te cuestan, porque Sí, evidentemente no es fácil, sí, muchas en las que dices, esto no puede ser, ¿cómo puede ser que yo Barcelona lo escriba con B, ay, sí, perdón, con con V? V. Y dices, pero si Barcelona es una cosa que he escrito en mi vida 100 18 millones millones de de veces. veces. Eso es increíble, Mireia, y por favor, explícale a la gente el estado en el que realmente no somos esa persona y que vuelves a reconstruir. O sea, es que yo no, o sea, de verdad que cuando hablaba o cuando, sobre todo cuando leía, me parecía un idioma que yo no conocía. O sea, Claro, de verdad que si me hubierais dicho que es japonés o que es, yo me lo hubiera creído porque no tenía ni pues idea, ni nada. idea, ni idea. O sea, es Sí, sí, sí. increíble. Es increíble. Yo muchas veces, ahora después de lo que me ha pasado, es como cuando los niños están aprendiendo a leer o cuando están aprendiendo Sí, a escribir, sí, están haciendo una cosa absolutamente nueva. sí, Están, pues eso, jugando con unas letras, con unas palabras sí, para construir un lenguaje que no han conocido hasta el momento. sí, Y es lo que nos pasa a nosotros. sí, Estamos volviendo a empezar, porque, como he dicho antes, la zona que hasta entonces había hecho esa función no nos funciona, no nos va a funcionar nunca más en nuestra vida, sí. con lo cual tenemos que buscar otra que la Una supla. nueva Es una nueva y empezamos de cero. de cero. Empezamos de cero. Sí que es verdad que hay zonas del cerebro que nos están ayudando a ir más rápido porque sí que tenemos la habilidad, sí que tenemos el aprendizaje, pero la que nos decía esa palabra se escribe así, esa no nos está funcionando. De hecho, yo muchas veces digo, por ejemplo, yo escribo Barcelona con V. Sí. Eh, Lo no es piensas Barcelona, y dices, es no. Barcelona y le pongo una P, todavía me pasa, ¿eh? Sí, 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 no, no, yo Barcelona. Y también, sí, dices, ostras, que la estoy rotando la sí, letra. sí, sí, Eh, yo antes, cuando no sabía cómo iba una palabra, si iba con acento, sin acento, con B o con V, que es más sí, sí, los problemas más comunes que podemos tener los que ya sabemos leer sí, o escribir. Yo me acuerdo que la ponía de las dos maneras, con el sí, acento sin el acento, con la sí. V Yo sin la también lo V, hacía, Mireia. y mi memoria visual me decía, que va con el acento. Oh, no, con el acento No va queda así. Sí, horroroso. sí, sí. Pues ahora esto no me pasa. Te corregía a nivel, yo no lo sé, a nivel Por memoria visual, visual, vale. por Es memoria memoria visual. visual o no sé Pero qué esa es. memoria visual, como de la zona donde tiraba es la que está lesionada, ahora no nos funciona, con lo cual da igual escribirlo de las dos maneras, que nos parecen igual de mal las Sí, dos sí, o sí, igual sí. de bien las dos, no tenemos el criterio. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer mucho otra vez, que es lo mismo que se Exacto, les pide claro. a los niños. Sí. Leed mucho porque esa lectura te va a hacer que tu memoria visual te compense Sí. esa Y dificultad, te con lo cual organice, es claro. volver a empezar, es pues eso, una lectura como la hacemos cuando tenemos 7 años, 6 años, Claro, que sí, dices, bueno, ya vamos empezando a leer, pero poquito a poco. sí. Yo, por ejemplo, me parece como increíble, pero es que también tengo que explicar que yo no siempre podía, o sea, yo por muy bestia decir, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo hago cada día, nunca dejé cada día de leer, aunque fuera un trocito, aunque estuviera cansada y tal, ¿no? Siempre, siempre. Pero es verdad que hay días que no sabes por qué razón.
no funcionaba. Yo a Vale. nivel neuronal había días que no, era imposible, ¿no? Y lo que dice ella, ¿no? Una palabra que la has memorizado y aprendido y dices, vuelvo a estar en ese lugar. ¿Cómo puede ser? ¿No? No, no avanzo, no avanzo, no avanzo. Estoy hablando de lo que decía ella, ¿eh? Cosas tan lógicas o que parecen tan lógicas como que Barcelona va con B, ¿no? Entonces, Ujú. eso cuesta mucho de superar porque son dale, 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 ¿no? O sea, dale millones no sé De cómo veces. funciona, pero hasta que al final lo sacas, pero es que te quedas allí como bloqueado, ¿no? Bueno, porque al final si nos vamos a cómo funciona nuestro aprendizaje a nivel de lectura, cuando somos pequeños tenemos dos vías de lectura Sí, y una de ellas es leer letra por letra, sí, que es lo que intentamos nosotros cuando no sabemos leer de otra manera. claro. O sea, leer mi casa es bonita, hacemos la M con la I es mi, la, Sí, ¿vale? Cuando, la otra vía es la lectura por lo que he dicho antes, por memoria visual. sí. Cuando nosotros hemos leído casa 20 veces, ya por memoria visual sabes lo que es y la Sabes lees lo más que, si rápido. sabes si está bien o no. Ujú. Claro, entonces eso es lo que nos toca ahora, que tenemos que intentar todas estas cosas que no salen de forma automatizada, pues que vayan saliendo de otra manera. Sí. Entonces Y- es muy frustrante cuando tú estás leyendo, por ejemplo, lo que me pasa a mí ahora es que mi lectura es un poquito más fluida, no del todo, sí, yo leo muy lenta y ahora sí que soy consciente de los errores y repito, o sea, vuelvo a leer otra vez. La cosa es que, claro, cuando empiezo a equivocarme, cuando estoy más cansada, el día que sí, estoy más espesa, porque sí. hay días que estás más espeso, el Y- día que me duele la cabeza, el sí, día que lo que sea, entonces dices, he vuelto para atrás. No, no has sí, vuelto para atrás. Es que sí. tu cerebro evidentemente es un cerebro que está lesionado y que dependiendo del día pues estará más despierto Sí. y hay días que está más cansado. Entonces, O que incluso, Mireia, yo a veces he pensado que el círculo, bueno, yo desde que me ha pasado, yo no sé si esto es neuronal o no, pero el círculo que he ido haciendo para poder llegar a todas las cosas que voy pudiendo hacer, pues en ese ujú, círculo hay días que sé que al principio estaba como, lo hago, lo hago, lo hago. Y yo decía, no, hoy estoy cansado, debe ser por alguna razón. Cuando empiezas a comprender a tu cerebro, yo creo que es cuando también empecé a avanzar, ¿no? Lo sí, comprendo, lo asumo y me cambio de área. Y exacto. ese día empiezo a funcionar un poquito más ese círculo, lo estoy empezando a hacer otra vez más grande. O sea, es, es como Es eso que complicado, lo pero estás explicando súper bien. sí, 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 sí. sí. Es como algo que lo tienes que ir trabajando de esta manera. Sí, Bueno, cuando otra, sabes que sí, no es tu día, pues no lo intentes más porque entonces lo que te pasa es que al final acabas afectando al resto de actividades que tienes que hacer sí, porque estás centrada solo en esa que no te sale. sí, Entonces, sí, al final acabas exacto. rebotando más cosas. Y la frustración es una de las peores cosas porque Mm, realmente también te produce un bloqueo emocional muy grande. pues sí, la Otro de verdad. los temas que quiero hablar, que además sé que tú eres una experta, porque yo he visto conferencias que hablabas de esto, supongo que en el hospital, em, cuando hablabas de todo lo que ocurre a las personas que no son los que han sufrido el ictus, sino los acompañantes o los familiares. Y sé que se habla mucho de esto, pero me gustaría encontrar la manera que tú explicaras de que el acompañante o el familiar ayude de verdad. ¿Sabes? ¿Cómo lo puede hacer para ayudar de verdad? Hay veces que, bueno, es muy difícil Sí, ayudar porque no saben cómo hacerlo, eso es lo sí, primero. Eh, Muchas veces el problema es que acabamos saturados los pacientes, saturados de hablar siempre del mismo tema, de que te traten como que tienes esa dificultad, de que te suplan en cosas que a lo mejor tú podrías hacer.
a nivel de lenguaje, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces que nos encallamos, que no nos sale la palabra, que no... déjame tiempo. Esto es una cosa súper importante. Súper No importante. necesito que me suplas, no necesito que hables por mí. Sí, Necesito que me dejes mi tiempo, sí. que me ayudes si quieres, cuando ya sabes más o menos lo que quieres decir, pues empieza por la letra tal o empieza por la letra cual y entonces que yo pueda acabar hablando. Pero no me hables por mí porque esto nos duele. Nos Yo hablo duele, por mí, pero creo que hablo por mucha gente que le ha pasado lo que nosotros. Y luego, a nivel de, que ya no es a nivel de lenguaje o esto, sino a nivel físico, yo creo que intentar poder demostrar a los pacientes que hay muchísimas cosas que no nos están coaccionando a la hora de poder hacer nuestro día a día porque sabemos que el paciente no lo puede hacer. No sé si me estoy explicando. Sí, O sí, sea, sí, sí, lo estás explicando que perfectamente. vamos a ir a un restaurante y el paciente a lo mejor piensa, no porque yo no puedo comer solo. Sí, Si el familiar lo ve como algo absolutamente normal, que no pasa nada si te tengo que dar la comida en boca, que no pasa nada si se te caen 3 veces el la cuchillo o el cuchara, tenedor sí, al sí. suelo, porque ya lo cogeremos, que ya ahora voy a decir una cosa que yo tampoco lo veo así, pero hay muchas veces que por lo menos al principio, en algún momento, ya te sentarás en algún sitio que solo te veamos la familia por si a ti te de esto, pero como que nosotros estamos haciendo la vida al ritmo que a ti te toca, pero intentando normalizarla lo máximo Sí, posible, sí, sí, para que total. no sea algo que digas, ya me veo yo mal. Si encima los demás también me lo ven y me lo recalcan, es como que me hunden más. Si los demás ven que yo puedo, a lo mejor es que sí que puedo. Entonces, pues sí, sí, está claro. Es súper importante ese foco para que las personas lo comprendan. Porque para Lo que pasa es que ellos no es también es fácil, ¿eh? nuevo y ellos no saben qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Es algo que les abruma también. Claro, lo que pasa es que el hecho de decir, déjalos que ellos como que te enseñen lo que sí y lo que no, hay veces que les agobia mucho porque es la necesidad de ayudar Sí, en cualquier cosa. sí. Entonces dices, sí que al principio pues lo necesitas y de esto, pero después es aquello de decir, estoy cansada de hablar siempre del mismo tema, estoy cansada de que no me dejen intentar levantarme, estoy cansada de que hay muchísimas cosas que digas, te doy la mano, no te levanto, Sí, sí, sí. ¿vale? O sea, ¿quieres que te ayude a levantarte Mm. y que te pueda decir sí o no? Hay veces que lo haces aquello bueno, porque quieres a esa persona y piensas, le va a costar mucho, lo Sí, hago yo por él, ¿no? sí. Entonces dices, "Mm, No, y déjame un poquito". además, yo, por ejemplo, en un grupo que tenemos, bueno, con el que hablamos con otras personas afectadas de daño cerebral, digamos, y os aseguro que hay personas bueno, que han tenido desafortunadamente un daño mucho más grande, con una secuela pues física y cognitiva, con muchas patas, ¿no? De la secuela, pues estábamos pasándonos unos globos, ¿vale? Y Sí. ella dijo, yo no puedo, porque realmente solo puede mover una parte del cuerpo, ¿no? Bueno, pues vamos a adaptarlo a él No, pero o a ella. te lo explico para que entiendas que ese día esa chica tenía un bloqueo emocional porque no Claro. podía, pero el día que todos nos pusimos a jugar a tal y vio que podía y ya llevaba 3 años, pero su bloqueo emocional era tan grande de todo lo que había ocurrido que no podía ni pasar un globo. Y cuando dijimos, si es que no pesa, si es que no sé qué, es aire, es Dale con el hasta dedo, que... dale con... Quiero decirte que los bloqueos emocionales muchas veces te paralizan de todo lo Sí. que te ha ocurrido, ¿no? Entonces, Por eso yo creo que el hecho de que los demás demos, o sea, los que están a nuestro alrededor nos dejen nuestro tiempo,
nos dejen nos permitan que nosotros podamos intentar hacer lo que sea, dándonos la imagen o dándonos el feedback de Sí, puedes, vamos a intentarlo, sí, yo creo que es lo mejor. Mira, sí, yo tuve, hablando del lenguaje, tuve un paciente con una afasia global, sí, tuve dos, que además estaban haciendo lo de la Goodman juntos, sí, con la misma lesión a nivel cerebral, sí. los dos sin lenguaje y uno de ellos con muchas ganas de tirar para adelante, con muchas ganas de progresar y el otro muy hundido porque, bueno, estaba colapsado, decía, no voy a, bueno, decía, no decía Que no nada, pero podía, que no podía. que no podía, hacía así Estaba con en la el cabeza, como bucle. bien decir, esto es el final y ya no hay nada más y yo por mucho que haga no voy a poder y no tenía otra de esto. Entonces, claro, yo le decía, la persona que es capaz de saltar Barrera. esa, exacto, esa barrera que tiene, mejora, de verdad, mejora. Entonces, es un poco porque toda la familia ya y esto lo vi después, ¿eh? Toda Sí, la familia, cuando hablaban en familia, sí. a él no lo miraban porque sabían que no les podía contestar. Ay, sí. Y O sea, eso, tenían eso a una mí me ha pasado conversación, también en casa, sin claro, darte tenían cuenta. una conversación familiar sin contar con él porque sabían que a él le Y no, angustiaba no hay cuando se le preguntaba. respuesta y al final es lo que hacemos Claro, las personas. Sí, sí. y lo hacían por él, o sea, lo hacían porque les sabía mal que él no les pudiese contestar. Contestar y se sintiera mal, pero claro, la persona, claro, Claro, sí, 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 pues a mí eso, eso me ha pasado también y es muy duro, claro. porque de Entonces yo lo que repente les dije, digo, eres invisible no, aquí está, aquí y está. eso es muy Entonces es duro. aquello de decir, es difícil, pero se tiene que llegar a ver que esa persona sí que está, que no puede contestar, pero comunícate con él porque de alguna manera tenemos que intentar que él pueda de esto y empezamos a hacerle, em, ¿sabéis que para los sordos Sí, se les hace unas fichas que tienen sí, imágenes y esto para que él con el pueda. tacto. Sí, pues entonces le empezamos a hacer esta manera de poder Claro, comunicarse y a sí, partir de aquí, pues como que se animó un poco. Entonces es aquello de la familia se dio cuenta de lo importante que era no evitarlo, que le claro, hacían más daño claro. eh, teniéndolo Sí, sí, aislado de la familia que le costase sin hablar. darnos cuenta, y es muy importante esto que acabas de decir, porque Sí, realmente es que incluso a nivel visual nos damos cuenta, pues, de las personas que están respondiendo y las otras que no, y los y sacamos los fuera sin ignora. darnos cuenta. Sí, sí, muy Sí. importante. Bueno, mira, ya me gustaría hablar ya para ir acabando de la terapia visual, para hablar un poquito más, para no dejarnos cosas, y es una es muy importante hablar del tema. Creo que es muy importante que nos expliques la diferencia que hay entre un optometrista y un óptico, por ejemplo, para la terapia, para personas que han sufrido un ictus. Que el óptico, yo creo que la diferencia la tenemos que establecer entre el optometrista y el oftalmólogo. Vale, El oftalmólogo es el profesional, es el profesional que se encarga de ver nuestros ojos, sí, ¿vale? Entonces, si tenemos un problema a nivel visual, pues yo que sé, hay dificultades a nivel visual que solo ven los oftalmólogos. Es un problema justamente del ojo. Si tienes una catarata, si tienes un glaucoma, etcétera, sí, etcétera, es el oftalmólogo el que va a verlo. sí. Cuando te vas a un optometrista, sí que te puede mirar, pues si tienes más o menos dioptría, si tienes una cuando la La visión de lejos, difusión, sí. no me acuerdo cómo se dicen las palabras, pero si tienes un problema pues a nivel visual de que necesitas gafas, Sí, ellos lo pueden mirar. una Y esto alteración, lo sí. hacemos, exacto, esto en principio es lo que hacen lo más normal cuando tú vas a un oculista, ¿de Sí, acuerdo?
El optometrista, además, el que está encargado de hacer toda la terapia visual de la que nosotros estamos hablando, lo que hace es valorar cuál es tu funcionalidad a nivel visual. Exacto. Entonces, una cosa es la vista, una cosa es el ojo y Sí. la otra es la visión. Ajá. Nosotros vemos porque tenemos unos ojos, Sí. pero los ojos solo es una parte de la función que hace nuestro cerebro. Sí. El, am, la parte occipital del cerebro, el, el lóbulo occipital del cerebro, Sí. lo que nos hace es, nos da, nos ayuda a intentar buscar o intentar dar, perdona, estoy un Información, poco ¿no? cansada. O Em, estás cansada a ya. ver, no, sí. A nivel del lóbulo occipital, lo que nosotros podemos conseguir es que nuestro cerebro interprete las imágenes que nuestro ojo ve. Vale. Entonces, tú puedes tener una visión perfecta cuando no tienes nada, cuando estás bien, pero pasa en niños, por ejemplo, cuando su maduración a nivel visual es muy lenta o no ha Sí. llegado a su proceso Sí. madurativo, no ha Sí. concluido su proceso madurativo, que pueden, pues nosotros hacemos unos movimientos a nivel ocular Sí. que nos permiten ver en, em, cosas más focalizadas, a Sí. focalizar más la imagen. Entonces, si nosotros hacemos este movimiento con el ojo Sí. y estamos leyendo, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que no somos capaces de enfocar en una línea, sino que enfocamos la mitad inferior de la línea de arriba y Sí. la del medio y la mitad Sí. superior de la de abajo, con lo cual nos cuesta más enfocar, nos cuesta más leer, Sí. etcétera. Esto pasa incluso en los niños cuando están empezando Sí. a leer y tienen dificultades. Y entonces Cuando ahí nosotros tenemos un problema a sí. nivel visual debido a un daño cerebral, Sí. evidentemente, si tengo una lesión en nuestro lóbulo occipital, que es el que nos ayuda a interpretar lo que nosotros vemos, Sí. nuestro ojo está perfecto, no tiene ningún problema. Sí. El problema lo tiene nuestro cerebro, que no Sí. está interpretando Sí. la Lo que visión estás como lo viendo, vemos. ¿no? Exacto. Entonces, el optometrista lo que hace es hacernos unos ejercicios para intentar que nosotros volvamos con otra zona del cerebro que pueda a volver a ajustar otra vez que Eso. eso que nuestro ojo sigue viendo porque no le pasa nada, Sí. que nuestro cerebro lo interprete de una manera pues fiable. Sí, Entonces, Pero Mireia, también se trata también de trabajar esos músculos, ¿no? sí, sí, Que sí. quedan aflojados, digamos, de alguna manera, ¿no? Lo que decía antes de esto que he explicado, hay Sí. diferentes tipos de ejercicios a nivel visual para trabajar qué es lo que nos pasa cuando tenemos un problema así. Entonces, dependiendo del déficit que tengas, los ejercicios estos son, yo lo explico siempre de una manera, cuando tú tienes un problema de que tú, no sé, se te ha roto una pierna, te has roto la pierna, te vas al traumatólogo Sí. y si te tienen que operar, te tienen que poner un yeso, lo que sea, pues él te arregla lo que te ha pasado. Pero para después volver otra vez a andar correctamente, te Sí. mandan al fisio Exacto. para que hagas otra vez la caminada, para que camines otra vez correctamente, Exacto. sin Ujú. hacerte daño y con una pisada bien y tal. Lo mismo pasa con los ojos. Sí. O sea, a nivel visual tienes que hacer una terapia igual que harías con el fisioterapeuta, pues aquí se llama con el optometrista y lo que te enseña es que tu musculatura, tu movilidad Exacto. ocular Sí. funcione de una manera correcta, Correcta y ¿vale? óptima, sí. Y no es nada fácil porque No, la vista ya no, hemos no, no, visto que es un no órgano es fácil. que requiere es muy agradecido, también es verdad, pero también requiere de mucho Sí, trabajo muscular exacto. también. Yo me acuerdo cuando empecé que, bueno, hay muchos ejercicios como te he comentado, pero cuando empecé mi primera cosa era no ver dos imágenes al mismo tiempo. Sí, Y me acuerdo que una de los ejercicios sí, era
que ponían una pelota que iba girando a mi alrededor y yo tenía que intentar seguirla. Sí. Acababa agotada, o sea, me dolían los Sí, ojos. sí, es que los ojos duelen, Claro, y de dices, verdad. y esto nunca me he dado cuenta yo que pase. Sí, sí. Es un ejercicio muy simple, Sí. muy de esto, y dices, ¿cómo puede ser que yo en 50 años que llevo viviendo nunca he sido consciente de que me duelan los ojos cuando estoy haciendo una actividad normal? Y ahora resulta que sí que me doy cuenta, que sí que me duelen, que sí. Entonces te das cuenta como sí que es verdad que estás haciendo un movimiento a nivel de músculo ocular que evidentemente está haciendo algo. Mireia, ya para ir acabando, me gustaría que dieras un mensaje a las personas que están sufriendo un daño cerebral bueno, que nos expliques qué es lo que harías tú. El mensaje al principio cuesta de entenderlo, al principio cuesta de verlo, pero creo que vamos a hacer lo posible para intentar mejorar. Esto así no se va a quedar seguro. Ujú, Y creo que tenemos, igual que en otras cosas, tenemos la clave para intentar mejorar y somos nosotros los que nos tenemos que mover. Con lo cual, el mensaje es, por favor, no os rindáis. ujú. Si habéis sobrevivido y estáis vivos, es porque podéis mejorar vuestra vida, aunque sea un poco. Dependiendo del daño cerebral, siempre va a ser pues una esperanza mayor o menor, pero siempre es Sí, vamos a mejorar seguro. sí, Bueno, cuesta mucho entender, ahora lo que toca es trabajar exacto. y trabajar mucho, pero Mucho. es lo que hay. Sí, O es lo que sea, hay, sí, sí. tenemos que ser fuertes y tirar para adelante. No, no nos queda más, pero yo creo que mucha gente puede dar constancia y puede dar fe de que se mejora. Tú Sí, eres una, yo soy otra, y como nosotras, sí, millones de personas que han sufrido un daño cerebral que están viendo. Entonces, ¿por qué el que le pasa no va a ser otro más de exacto, nosotros? exacto. Pues ahí está. Mireia, pues muchísimas gracias. Nos ha Aquí. encantado tenerte con nosotros y aprender sobre todo lo que nos ocurre y dar esperanza a todas estas personas que están sufriendo. Y bueno, lo que ha dicho Mireia, que se Y puede tanto. y que ya buscaremos herramientas, buscaremos lo que haga falta Y que se para dejen poder. ayudar, Sí. porque hay mucha gente que puede ayudarles. Exacto. Hay mucha gente que te puede ayudaros. Bueno, Mireia, pues gracias por tu En- tiempo. Un saludo. Muchísimas gracias a ti por confiar en mí. Un Gracias. beso. Hasta luego. Hasta luego.